Kukli Ackerman, que vivía en la ciudad subterránea, y ella termina embarazada de alguien desconocido y naciendo de ahí Levi Ackerman. Luego asume una enfermedad la cual la lleva a la muerte en muy poco tiempo, aunque poco antes de esta, Kenny Ackerman llega a su casa, en donde le dice que estaba acabada, pero en ese momento encuentra a Levi. Luego Kenny se presenta diciéndole que era un conocido. Apiadándose de Levi, quien se encontraba huérfano, decide llevárselo, para que así pudiera sobrevivir en el subterráneo, y le brinda alimento mientras le enseña otras cosas como el huerto, cómo agarrar un cuchillo, cómo comportarse entre otras personas y cómo usar la fuerza bruta para obtener lo que le plazca. Luego de entrenar a Levi, Kenny lo usa para asesinar a aquellos enemigos que lo buscaban, pero luego de comprender que al estar al lado del rey podía estar por encima de todo, quiso tener el poder máximo, creando un grupo en el que intentara obtener el poder tanto monárquico como el de los titanes, abandonando definitivamente a Levi en la ciudad subterránea. Tiempo después, Levi en el subsuelo es un criminal y luego le permiten a Isabel unirse a su grupo criminal. Se les ofrece un trabajo anónimo con la recompensa de dinero y ciudadanía en la superficie. Durante este trabajo son capturados por el comandante Erwin, reconociendo sus talentos. Erwin les ofrece pasar por alto sus crímenes y se unen al cuerpo de exploración, a lo que Levi acepta con sus demás compañeros. Después de que Levi, Furlan e Isabel se unieran a Erwin, los exmatones planeaban matarlo y robar algunos documentos, ya que era este el trabajo que les asignaron. Sin embargo, durante una misión de exploración en el exterior, Furlan e Isabel son asesinados por un titán anormal. Después de que Levi mata al titán, Erwin revela que ya sabía desde el principio las verdaderas intenciones de los tres y anima a Levi a no arrepentirse de sus decisiones. Levi decide quedarse en el cuerpo de exploración y seguir las órdenes de Erwin desde ese día en adelante. Levi se mostró por primera vez cuando Eren y Armin paseaban por el distrito el día después de su graduación, observando cómo Levi junto con el cuerpo de exploración partían hacia las afueras de la ciudad. Luego parece enojarse al escuchar que varios civiles mencionan que él es tan fuerte como una brigada entera. Después de eso, mientras el titán colosal destruía la puerta del distrito y se liberaba el combate contra los titanes, Levi y el cuerpo de exploración seguían su expedición fuera de los muros. Erwin le avisa al capitán que los titanes empezaban a dirigirse hacia los muros y probablemente la muralla Rose había caído. Cuando Levi llega, Eren, Armin y Mikasa se encontraban rodeados de titanes y Levi no entiende en qué clase de situación se encontraban, pero por lo mismo este lo rescata. Cuando Eren se despierta en la celda subterránea, Levi se presenta junto con Erwin. Comienza a interesarse por Eren cuando este expresa su deseo de querer unirse al cuerpo de exploración para así asesinar a todos los titanes. En el juicio de Eren, Levi aprovecha el momento de furia para golpearlo y demostrar que puede manejarlo cuando se le antoje. Así que el comandante deja a Eren a cargo de Levi hasta el próximo juicio. Luego termina el juicio y Erwin le comenta que era necesario que lo golpeara, ya que de no haber sido así, el juez no confiaría en Levi. En una simulación de expedición, el cuerpo de exploración se ve una parte de la muralla Rose donde conocen el cuartel general. Una vez llega Levi, empieza a limpiar el cuartel. Arco del titán hembra. Levi parte junto con el cuerpo de exploración, la cual tenía como objetivo capturar al presunto espía con poderes de titán, el cual sospechaban que se encontraba infiltrado en el ejército. Después de una larga pelea y que el titán hembra lo siguiera, su escuadrón logra atraparla. Momentos después, el capitán se encuentra intentando sacar del interior a la persona que se encontraba en el titán, pero no lo logra, ya que ésta se sacrifica llamando a muchos titanes para que la devoren. Después de esto se retira y en el camino se encuentran con gritos de titán, uno correspondiente a Eren. Cuando Levi llega a Mikasa le explica que el titán hembra tenía atrapado a Eren y que su objetivo todo el tiempo fue atraparlo. Entonces Levi decide unir fuerzas con Mikasa para poder vencer al titán hembra y recuperar a Eren, lo cual lo logran exitosamente. Tras esto, Levi decide retirarse con Mikasa y llevarse a Eren. Luego Levi participó en atrapar a Annie en una prisión subterránea donde la estuvo custodiando por un tiempo. Arco de la insurrección. Tras el regreso de los sobrevivientes de la policía militar y el cuerpo de exploración, Levi junto con Pixies le informan sobre el estado de la ciudad a Erwin. Pero en ese momento Connie entra reportando la investigación de un reciente incidente y llegan a la conclusión que muy probablemente los titanes sean humanos, pero que de alguna forma se transformaron. Después Levi se reúne con su escuadrón e inician el tema del sellado de la muralla y le da la palabra a Armin, donde comenta que existe la posibilidad de que Eren pueda usar su habilidad de titán para sellar el muro con un poder de cristalización basándose en la habilidad de Annie. Además se revela que el pastor Nick fue asesinado por la policía militar y Levi deduce que los culpables buscaban la ubicación de Eren e Historia. Finalmente deciden ir tras los culpables y continuar con el plan inicial. También comienzan los experimentos con los poderes de Eren en los cuales Levi participa. Luego de largos periodos de transformación y Eren despertará, queda
decepcionado al conocer los resultados del experimento. Al llegar a Trost, el escuadrón camina por la ciudad y unos residentes de ahí culpan a Levi por la mala producción de sus empleos. En medio de la discusión, Levi nota un carro que se acerca rápidamente hacia ellos mientras este logra evitar que sean atropellados. El carro secuestra a los sustitutos de Eren e Historia y más tarde Levi y su escuadrón llegan al escondite de los secuestradores. Levi y los miembros del escuadrón ingresan al edificio y se encargan de todos. Tras rescatar a Armin y a Jin, Mikasa encuentra a los secuestradores y presidente de la Federación del Comercio. Levi lo lleva hasta la base del muro para negociar con este de la entrega de Eren e Historia a cambio de dar su apoyo al cuerpo de exploración, a lo que Rapes acepta. Posteriormente, Levi y Hank se las arreglan de algún modo para capturar a los asesinos de Nick y obtener información sobre la conexión de Historia con la familia real y la cual logran obtener. Horas después, Levi reúne a los representantes en el escondite y le pide a Nifa que anuncie el plan de Erwin, en el cual se expone que Historia será la que suceda al actual rey. Ahora la siguiente fase del plan de Erwin era que Dimo entregase a Eren e Historia a la policía militar, pero esta parte se sale de control cuando el capitán del escuadrón antipersonal Kenny Ackerman aparece en el lugar, asesina a Rapes y luego él y sus hombres se llevan a los rehenes, pero se encuentran con Levi junto con el escuadrón. Levi consigue ponerse a salvo dentro de una taberna. Kenny llega al lugar y ordena a sus subordinados rodear el edificio. Al entrar, Kenny empieza a discutir con Levi sobre el tiempo que estuvieron juntos mientras lo busca. Levi se guía por el reflejo de las botellas y tras tomar el rifle del cantinero le dispara a Kenny, quien logra bloquearlo con una silla, aunque por el impacto cae al suelo quedando inconsciente. Una vez derrotan a los subordinados llegan más refuerzos, por lo que Levi se ve forzado a huir y Kenny despierta. Durante su escape, Levi consigue derrotar a dos de sus perseguidores y en eso se sube a una carroza que Armin estaba conduciendo. Unas horas después, el escuadrón de Levi se había ocultado en un granero tras el fracaso de la misión. Tras abandonar su escondite, el escuadrón se moviliza y Levi confirma que están en el lugar de la reunión de la policía militar. Tras infiltrarse en el edificio, Levi rapta a un oficial y lo lleva fuera para interrogarlo y así obtener información sobre el paradero de Eren e Historia. El hombre dice no tener conocimiento alguno y que el único que conoce la ubicación de Eren e Historia es Kenny Ackerman. Luego llegan sus compañeros con la noticia de que el cuerpo de exploración había sido absuelto y que ahora la capital está bajo el control del comandante del ejército Dyrus. Jin y los demás celebran eufóricamente, pero Levi declara que aún no ha terminado con su misión y que la principal prioridad es encontrar a Eren y a Historia. Hank tiene en sus manos un documento que indica el paradero de ambos, el cual resulta ser una pequeña capital al norte de Sina. De camino al escondite, Levi menciona que a pesar de haber vivido con Kenny por un tiempo, solo hasta hace poco conoció su nombre completo. Al llegar a su destino, Levi y su escuadrón se preparan para iniciar el rescate de los rehenes. Los enemigos se dispersan, pero varios de ellos ya habían sido derrotados. Los adversarios se retiran mientras Levi y los demás se disponen a perseguirlos, hasta que una ráfaga generada por un titán sacude el lugar y los aturde momentáneamente. Levi y los demás consiguen llegar al lugar donde se encontraban Eren e Historia, en donde Rod se está transformando lentamente en titán que supera el tamaño del colosal. La cueva comienza a derrumbarse y Eren duda de sí mismo al no sentirse capaz de salvar a sus camaradas, y en eso ve un frasco de suero en la maleta de Rod con la etiqueta de acorazado. Luego este ingiere el suero y es capaz de endurecer su cuerpo. Tras haberse transformado, evita que así la cueva se derrumbe. Al ver esta señal, Levi señala que ahora sí está preparado para sellar el agujero de la muralla. Rod, ahora convertido en un titán, sale de la cueva y se dirige al distrito Orbut. El escuadrón lo persigue mientras piensan en alguna manera de detenerlo y en ese momento se encuentran con el recién absuelto Erwin. Levi le informa sobre la situación y el comandante toma la decisión de acabar con Rod. Eren, convertido en titán, arroja varias explosiones en la boca de Ron, las cuales explotan. Cuando lo derrotan, Historia asume su responsabilidad como reina y algunas horas después de la batalla, Levi regresa a las ruinas de la capilla Reigns. Es ahí donde encuentra a Kenny recostado en un árbol, siendo el único miembro del escuadrón de control que quedó con vida tras el derrumbe de la cueva. Levi le dice que no tendrá ninguna oportunidad de sobrevivir debido a la hemorragia y las graves heridas que tenía. Ante dicha afirmación, Kenny saca de su estuche un suero de titán que le había robado a Rod, el cual había considerado inyectarse para sobrevivir. Levi le pregunta a Kenny que qué tipo de conexión tiene con su madre, a lo que este responde que era su hermano mayor. Levi le pregunta por qué la había abandonado cuando era niño. Kenny le contesta que simplemente no estaba hecho para ser padre, y en ese momento le entrega la caja con el suero y fallece. El ejército desarrolla una nueva arma capaz de eliminar a los titanes con ayuda de la habilidad de endurecimiento de Eren. Luego el cuerpo de exploración se está preparando para la retoma de la muralla y Erwin da los detalles de la operación. Pasan los días y el cuerpo de exploración avanza y consiguen llegar a las ruinas del distrito y de inmediato se da inicio al plan de sellado de la muralla. Levi y los demás soldados observan cómo Eren sella con éxito el agujero de la entrada exterior y enseguida se pone en marcha para sellar el agujero interior. Luego un soldado encuentra una sección hueca y en ese momento es apuñalado
apuñalado por Reiner. Army está demasiado sorprendido para moverse, pero es salvado por Levi y Reiner cambia su forma de titán. Luego el titán bestia aparece y Erwin le da la orden a Levi de asesinar al titán bestia. Tras la derrota del titán acorazado, en medio de la desesperación, Erwin propone un plan con el que podrán al menos exterminar al titán bestia. Erwin se pone en marcha, pero el enemigo consigue liquidar a Erwin y a la totalidad de los reclutas, y desde ahí Levi va a atacar al titán bestia. Después Zeke queda gravemente herido y es inmovilizado por Levi. Sin embargo, Levi bajó a la guardia y el titán carguero aprovecha la ocasión para salvar a Zeke, llevándoselo, y Zeke le ordena a sus titanes que acaben con Levi. Luego mata a los titanes restantes y se dirige a la muralla. Al llegar, Levi observa a Zeke, quien se encontraba frente a frente con Eren. Zeke huye del lugar y luego Levi encuentra a Bertolt inconsciente y a Armin y se dispone a perseguir a Zeke, pero Eren le dice que debe usar el suero de titán en Armin para que se coma a Bertolt y así pueda salvarse, a lo que Levi acepta, pero en ese momento Floch llega al lugar con Erwin. Estaba gravemente herido. Levi toma la decisión de utilizar el suero en Erwin, pero Eren no acepta esta decisión. Levi está listo para suministrarle el suero a Erwin, pero antes de que pudiera inyectarlo se da cuenta por el estado en el que se encuentra que él ya había aceptado su muerte y Armin por otro lado aún tenía sueños que cumplir. Por esos motivos decide salvar a Armin y al recibir el suero se convierte en un titán puro y se devora a Bertolt. Y luego se le ve a Levi triste tras la muerte de Erwin. Tras esto se ponen en marcha junto con Eren, Mikasa y Hank para ir a la vieja casa de los Yeager y así poder explorar el sótano donde se supone que están las respuestas que buscan. Al entrar al sótano el sitio se ve como una oficina normal. Mikasa encuentra un cajón con una cerradura en la cual encaja la llave. Eren lo abre y este parece estar vacío hasta que Levi retira un fondo falso en el cual encuentran 3 libros. En uno encuentran una fotografía y en aquellos libros se descubren muchas cosas, entre ellas que el territorio de las murallas se encuentra en una isla llamada Paradise y que más allá existen otras civilizaciones humanas, entre ellas un país enemigo llamado Marley. Tras encontrar dicha información, los nuevos sobrevivientes del escuadrón de exploración regresan al distrito Trust. Después de la batalla en Trust por primera vez en 6 años, el cuerpo de exploración realiza una expedición al exterior de la muralla. Tras pasar horas cabalgando, la legión llega a la frontera y posteriormente al océano. Pasado algún tiempo, Marley envía a la isla Paradise una flota de 32 buques exploradores, con el propósito de explorar el terreno para una futura invasión. Paradise en ese momento secuestraba los buques de Marley con ayuda de los poderes de Eren y Armin. Levi se encargaba de coordinar la captura de los enemigos y también se reúne con los líderes de la fracción para coordinar varios detalles sobre la alianza que se estaba formando en ese momento. 4 años después, Levi y el cuerpo de exploración parten a la nación enemiga. Eren inicia una batalla contra el titán martillo y Levi llega al lugar y ataca al titán mandíbula. Luego aparece Zeke, quien sabe que Levi está oculto en alguna parte y lo reta a salir de su escondite. Posteriormente aparece y lo corta y cae al suelo. Luego Levi se las arregla para llegar al dirigible y al recibir a Eren lo patea hacia la pared y le dice que será retenido por un tiempo. Levi lleva a Eren a la prisión del dirigible junto con Zeke y ahí los vigila. Al volver a Paradise, Levi se hace cargo de la vigilancia de Zeke. Luego Levi escolta a Zeke en un bosque con varios soldados y le explica que no será fácil para él escapar de ese lugar. A pesar de sus reservas, Levi está convencido de permitirles beber vino importado de Marley a sus subordinados. Luego Zeke le cuenta a Levi sobre el método que había usado para convertir a la gente en titanes. Después se da la vuelta y se da cuenta que Zeke corre hacia el bosque. Sin embargo, antes de que Levi pueda reaccionar, Zeke grita y observa cómo los soldados comienzan a caer y se transforman en titanes. Levi es tomado por sorpresa, pero recupera el sentido a tiempo para evitar que uno de los titanes lo coma. Levi teoriza que el vino fue de hecho la causa probable de la transformación de los soldados. Al final, Levi mata a sus antiguos subordinados y va por Zeke. Al alcanzarlo, Zeke se transforma en titán y Levi lo critica por no anticipar que sería capaz de matar a sus compañeros. Y al final logra derrotar a Zeke. Cuando Zeke se despierta, se da cuenta que está amarrado y Levi le indica que no se mueva, revelando que ha colocado la punta de un lanzatrueno dentro de su estómago y ha colocado la mecha alrededor de su cuello. Mientras Levi conduce, Zeke comienza a murmurar sobre su plan de sacrificar a Eldia para garantizar la seguridad del mundo y tira del lanzatruenos alojada en su estómago, a lo que Levi no pudo reaccionar y queda atrapado en la gran explosión, pero Levi sigue vivo aunque con graves lesiones. Todavía falta la otra parte, pero esperemos si no tarde mucho y pues nos estaremos viendo en un próximo video. Chau.